Hola, hoy vamos a estudiar el Gaussiano. Primeramente, vamos a ver lo que es la independencia y la independencia lineal de funciones. Se dice que un conjunto de funciones f1 de x, f2 de x, así sucesivamente hasta fn de x, es linealmente independiente en un intervalo y si existen constantes c1, c2, así hasta cn, no todos ceros, tales que c1 por f1 de x más c2 por f2 de x, así hasta cn por fn de x es igual a 0 para toda x en el intervalo y. De igual forma tenemos que un conjunto de funciones es linealmente independiente en un intervalo y si las únicas constantes para las que la suma c1 por f1 de x más c2 por f2 de x, así sucesivamente, más cn por fn de x es igual a 0 para todo x en el intervalo y son c1 igual a c2 igual a c3, así sucesivamente hasta igual a cn, todas igual a 0. Entonces la diferencia radica principalmente que cuando es linealmente dependiente, C1, C2 y así hasta Cn son diferentes de 0. Cuando es linealmente independiente, C1, C2, así hasta C3 y así hasta Cn son igual a 0. Entonces en el primer caso, en linealmente dependiente, las constantes C son diferentes de 0. En el caso linealmente independiente, las constantes C son igual a 0. Muy bien, ahora comprendido esto, ¿de qué nos va a servir? Vamos a ver también lo que es la función, primeramente lo que es el Gaussiano. Suponga que las funciones f1 de x, f2 de x, así sucesivamente hasta fn de x, tiene al menos n-1 derivadas. Entonces el determinante, denotado como el Gaussiano de f1 de x, f2 de x, así hasta fn de x, el determinante que consiste primeramente en la primera fila con f1, f2, así sucesivamente hasta fn. La segunda fila es la primera derivada de la función f1, la primera derivada de la función f2, así sucesivamente hasta la primera derivada de la función fn. Luego en la tercera fila tenemos la segunda derivada de la primera función, la segunda derivada de la segunda función, así sucesivamente hasta la segunda derivada de la función enésima. Continuamos sucesivamente hacia abajo hasta llegar a la derivada n-1 de la función 1, la derivada n-1 de la función 2, así hasta la derivada n-1 de la función n. Entonces vamos a calcular, si tenemos n funciones, vamos a calcular hasta la derivada de n-1 en el Gaussiano. Entonces este determinante es el llamado Gaussiano de las funciones. Entonces, ¿para qué nos van a servir la independencia o dependencia lineal y el Gaussiano? Vamos a verlo. Esto nos va a servir para el siguiente criterio de soluciones linealmente independientes. Supongamos que resolvemos una ecuación diferencial de este estilo, la cual se le llama ecuación diferencial homogénea, y al resolverla obtenemos como soluciones y1, y2, así sucesivamente hasta yn, que son n soluciones. Entonces tendremos que estas soluciones, el conjunto de soluciones y1, y2, así hasta yn, es linealmente independiente en y si solo si se cumple que al calcular su Gaussiano, el Gaussiano de y1, y2, así hasta yn es diferente de 0. Entonces este conjunto de soluciones es linealmente independiente si su Gaussiano es diferente de 0. Es lo importante en este teorema. El conjunto de soluciones es linealmente independiente si su Gaussiano es diferente de 0. Entonces ya tenemos nuestra primera herramienta. La segunda herramienta que vamos a usar es la siguiente. Supongamos que ya tenemos y1, y2, así hasta yn, n soluciones linealmente independientes. Ya probamos que son linealmente independientes. Entonces a partir de esta y1, y2, yn, podemos construir una solución general, que es C1 por Y1 más C2 por Y2, así sucesivamente hasta Cn por Yn, y esta combinación lineal va a ser la solución general del sistema de ecuaciones, de la ecuación homogénea 1. Entonces esta combinación lineal va a ser la solución general de la ecuación homogénea 1. Este teorema se le conoce como solución general de una ecuación homogénea, en donde CI, cada uno C1, C2, así hasta Cn son constantes. Las herramientas que vamos a utilizar para estudiar este ejemplo va a ser el determinante 2×2 y 3×3.
Entonces, primeramente el determinante 2 por 2 se calcula multiplicando A por D menos B por C. Esta es la primera parte. Luego, en el segundo determinante, el que es 3 por 3, pues vamos a cancelar la fila A y la columna de A y vamos a considerar lo que es este cofactor. A multiplicado por el cofactor formado por E, por F, por H y por I. Luego vamos a cancelar la columna de B y la fila de B y vamos a considerar el cofactor formado por D, G, F e I, que es esta parte. Y por último vamos a cancelar el cofactor de la fila de C y la columna de C. Y vamos a considerar lo que es el cofactor formado por D, E, G y H. Otra propiedad que vamos a considerar es que la exponencial de A por la exponencial de B es igual a la exponencial de A más B. Muy bien, estas serían tres herramientas principales al considerar lo que es el Gaussiano. Vamos a ver un ejemplo para poder reconocer cómo se utilizan estas propiedades. Entonces vamos a ver el ejemplo 1. El ejemplo 1 dice así: vea que el siguiente conjunto de soluciones de la ecuación diferencial dada es linealmente independiente y construya la solución general. Tenemos lo que es esta ecuación diferencial y al partir de haberla resuelto tenemos que y1 y y2 son sus soluciones. Entonces vamos a calcular lo que es el Gaussiano de esta función. Entonces efectivamente sean y1 y y2 soluciones de esta. Primero vamos a usar el criterio de soluciones linealmente independientes. El criterio de soluciones linealmente independientes es este. Entonces nuestro objetivo es calcular el Gaussiano primeramente. Vamos a calcular lo que es el Gaussiano. Como son dos funciones, vamos a calcular hasta la primera derivada. Dos funciones. Si fueran tres funciones, calcularíamos hasta la segunda derivada. Si fueran cuatro funciones, calcularíamos hasta la tercera derivada. Pero aquí, como son dos funciones, vamos a calcular hasta la primera derivada. La primera fila está conformada por y1 y y2. Y la segunda fila está conformada por y1' y y2'. Entonces esta es e a la 3x, e a la menos 3x, que es y1 y y2. Derivamos la primera y nos queda abajo 3e a la 3x. Luego derivamos la segunda, e a la menos 3x, y nos queda menos 3e a la menos 3x. Multiplicamos esta por esta y obtenemos menos 3e a la 3x por e a la menos 3x. Menos la multiplicación de esta por esta. Obtenemos menos 3e a la menos 3x por e a la 3x. Bueno, simplificando, los exponentes se suman cuando se multiplican las exponenciales, que es esta parte. Nuevamente aquí de este lado también los exponentes también se suman. 3 menos 3x es igual a 0. Bueno, este menos 3 permanece igual. Esto de los exponentes, 3 menos 3x, bueno, 3x menos 3x queda igual a 0. Menos 3x más 3x queda igual a 0. Y e a la 0 pues vale 1. Aquí en esta parte e a la 0 vuelve a valer 1. Entonces, porque todo número a la 0 vale 1. Menos 3 por 1 es menos 3, menos 3 por 1 menos 3, menos 3 menos 3 es igual a menos 6. Entonces ya vimos que en este caso el Gaussiano es diferente de 0. Esto quiere decir que las funciones y1 y y2 son linealmente independientes por el criterio de soluciones que acabamos de mencionar. Ahora el segundo que vamos a utilizar es el teorema de la solución general de una ecuación homogénea. Este es el teorema que vamos a utilizar y a partir de este vamos a construir la solución general. Entonces tenemos que esta función y1, bueno, las funciones y1 y y2 son linealmente independientes. Entonces con estas dos vamos a construir la solución general. Y de x es igual a una constante c1 por y1, que en este caso es e a la 3x, más c2 por y2, que es e a la menos 3x. Entonces esta función y de x igual a c1 e a la 3x más c2 por e a la menos 3x es la solución general de la ecuación diferencial y' menos 9y igual a 0. Y esto soluciona el problema, donde C1 y C2 son constantes. Entonces esto resuelve lo que es el problema. En futuros videos vamos a ver un segundo ejemplo. Y por ejemplo en este caso va a ser de 3 funciones para poder resolverlo de igual forma. Pues muchas gracias por ver el video. Puedes mandarme tus dudas. Gracias.